Uriel, Rab, platicamos que hay 20 historias. Ya nos dijiste, pues, y que por qué tendrían que estar y tienen que estar en el Talmud cuando todo eso. ¿Por qué cuando muchos estudian el Talmud o los grandes rabinos, hablaste un poquito de eso, de repente hablan o un rabino hace una clase, se ignora, con todo que son 20, tendría que haber muchas más, porque la primera pregunta sería, ¿por qué no hay más? Porque la mujer es parte esencial de la vida judía y parte de lo que trae el Talmud es... Y el 50% de la humanidad. Y el 50% de la humanidad, pero no podemos entender la vida judía sin las mujeres. Por supuesto. Bueno, la primera respuesta es que en los años del Talmud, en los años rabinos, estamos hablando de los primeros siglos de la era común, siglo 2, 3, 4, 5, tanto en la Tierra como en Babilonia, eran sociedades patriarcales, eran sociedades machistas, y hay que decirlo, nuestra tradición judía no está exceptuada de esto. Entonces, la mayoría de las historias tenían que ver con hombres y con rabinos, en su encuentro con otros rabinos y lo que les pasaba a ellos, porque los grandes autores del Talmud son hombres y es un libro escrito para hombres. Y las mujeres tenían como un rol secundario en la vida, pero algunas historias de algunas mujeres fueron tan famosas seguramente, eran tan populares, eran tan sagaces en esa época, que los editores del Talmud en algún momento del siglo V, del siglo VI de la era común en Babilonia, decidieron insertar esas historias. ¿Por qué exactamente las insertaron? Nunca vamos a saber. Seguramente hubo más de estas mujeres, por supuesto que hubo más, como en la historia. Cuando te cuentan la historia de algunos generales de la guerra, de algunos personajes, te cuentan algunos, los que llegó a una tradición, pero por supuesto que había más, había cientos o miles. Claro. Estas son las que llegaron hasta nuestros días, y lo que yo intento hacer en el libro es lo que digo siempre, esto, muchas veces cuando alguien me escucha contar y narrar esas historias y las narro con pasión, tú recién... No, lo que vamos a oír es escuchar el narrador casi como te decía, de la telenovela. Y la gente se mete a ver qué sucedió. Pero ¿por qué lo hago? Porque digo, de vuelta es para corrernos a nosotros de nuestro lugar de comodidad y saber, el Talmud también es esto. El Talmud tiene historias apasionantes que no solamente nos relatan historias de mujeres, nos dejan enseñanzas para nuestra vida. Claro. Nos permite relacionarnos con cosas que nos pasan a todos nosotros hoy. Entonces nos interpelan, las historias nos interpelan. Y aparte para decir, el Talmud esto también es el Talmud y esto también es parte de nuestra tradición. Y lo que tenemos que hacer es recuperarlo y volver a hablar de esto y no saltearlo, porque muchos rabinos que lo hacen, cuando llegan a ese tratado donde está la historia, o se lee demasiado rápido, sí, o se saltea directamente. Estamos en otros años, en otros siglos, en una cosa en donde en la calle se habla de feminicidios, pero al mismo tiempo se habla de igualdad de género, en muchos lados. Entonces, se habla... Me parece que ¿Por qué parece eso? Como judíos lo que debemos hacer, en vez de ignorar eso, sí, en vez de decir esto tiene que ver con otros y no tiene que ver con nosotros, o como judíos ya tenemos las cosas muy claras, cuál es el rol del hombre y cuál es el rol de la mujer, así que lo dejamos así, sí, y no nos metemos en eso. Al revés, yo digo, demos la conversación. Interpelemos nuestra propia tradición, interpelemos la Torá, las historias de la Torá, las historias del Talmud, interpelemos la halajá también, la ley judía. Veamos en qué lugar está la mujer en la ley judía y si necesariamente tiene que ser así. Necesariamente la mujer en la ley judía tiene que tener, en la vida sinagogal, en el estudio de Torá, tiene que tener un rol marginal como lo fue durante mucho tiempo, o simplemente lo fue durante mucho tiempo no porque la halajá en sí, la ley lo prohibiese, sino porque eran las circunstancias sociohistóricas que vivía nuestro pueblo. Para darte un ejemplo simplemente, era en finales del siglo XIX, era inesperado que haya escuelas para mujeres judías. Era inesperado, no se existía. Los hombres estudiaban Torá y las mujeres estudiaban cómo cocinar, cómo tratar a los chicos, cómo tejer. Una escuela donde se le enseña a las mujeres hebreo, Torá, incluso halajá. Incluso matemáticas. Inesperado. ¿Pero qué pasó? El Beit Yaakov, una gran red dentro de la ortodoxia incluso judía, una red escolar judía para mujeres, para capacitarlas y para que sepan conocimiento mínimo de Torá. Hoy en día hay mujeres que son, por ejemplo, la última ganadora del Pras Israel al Talmud, al Gran Premio de Israel para el estudio del Talmud y de la tradición rabínica, lo ganó por primera vez en la historia una mujer, una profesora de Talmud de la Universidad de Haifa. Entonces estamos en un cambio de la época en donde de fuera del judaísmo hay un auge, pero también dentro del judaísmo hay un auge de muchas mujeres en todos los sectores del judaísmo, desde el reformismo, el conservadurismo, el ortodoxo y demás, que tratan de repensar cuál es el lugar de la mujer judía y cada una de las corrientes lo va a resolver de otra forma. Lo que no podemos hacer nunca más es decir, esto no existe. Cerrar los ojos, hacernos los distraídos, eso no sirve. ¿Qué es lo que sirve? Dar el debate y decir, bueno, replanteemos las cosas. Una mujer, por ejemplo, voy a decir algo, una mujer no puede ser rabina. ¿Por qué solamente el hombre puede ser rabino? Acabamos de entrevistar a una de Estados Unidos y de Canadá, muy interesante, de conocimientos, todavía más interesante por sus conceptos, pero lo sabido y hay todo eso.
dime algo dentro de todo eso, como tú dices, la mujer, el puesto de la mujer. Este libro, que además lo escribes de una manera entretenida, o sea, traducción esta, pero tiene varias opciones. Platícanos un poquito cómo lo escribiste, por qué lo escribiste así, y si es para las mujeres, para los hombres, para todos, es para todo para Yehudim, para no judíos. Es para todo el mundo. Yo creo que en particular las mujeres, y especialmente las mujeres judías, quizás lo disfruten más porque se pueden relacionar más, pero por supuesto es para hombres y mujeres, judíos y no judíos, que tengan ganas de conocer un poco más de algo inesperado, de algo que no se habla mucho, de mujeres que siempre estuvieron ahí, porque lo que digo, vos vas a cualquier yeshiva y abrís el Talmud y están estas historias. Claro. Simplemente es que no les prestamos mucha atención como a otros pasajes del Talmud. Lo escribí de esta forma, los ordené con mujeres con nombres propios, algunas mujeres, otras historias. Porque muchas ni siquiera aparecen con nombre. Muchas son anónimas directamente, eso también lo énfasis en el libro. Otras que tienen que ver con la prostitución, otras que son conocidas como las esposas de grandes rabinos, sí. Algunas historias sobre hijas de, otras sobre siervas, otras sobre la aristocracia, mujeres que eran las matronas romanas. Ojo, no nada más hablan de mujeres judías, hay mujeres no judías. Hay mujeres no judías. Hay reinas no judías que se convierten al judaísmo, hay prostitutas paganas, hay matronas romanas que tienen relación con los rabinos. Entonces es un libro para enriquecernos de historias y detalles que normalmente no es lo que solemos hablar cuando hablamos del Talmud ni de las mujeres en general. Acabando cada capítulo, cada historia, ¿hay alguna interpretación o no los dejas todo a entender qué sucedió o tratas cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que estamos? Porque me dices, viene en el original, viene la traducción. Claro, siempre el texto está en su original hebreo-arameo, con una traducción al costado, una explicación técnica para que la gente lo entienda más, y luego una interpretación, pero con preguntas y finales abiertos para que cada uno dé su lectura. O sea, no hay que perdérselo, hay que leerlo, hay que entenderlo, ¿sí? Y hay que disfrutarlo y conocer mucho más. Muchísimas gracias, Uriel, de estar aquí con nosotros. Nos vemos.